Agradezco al Arzobispado de Santiago, a la Vicaría Pastoral y, por cierto, también a la comisión organizadora de, de estas jornadas. Voy a compartir aquí una presentación a ver si soy capaz. Em, la invitación fue como muy bien, se dijo en la presentación, hablar de desigualdad, por dónde empezamos. Yo me tomé la libertad de agregar una pregunta y de a qué nos referimos también, ¿ah? Porque también es importante que nos pongamos de acuerdo de cuál es la problemática que tenemos en el país antes de empezar a abordarla. Quiero partir mostrándole este gráfico que muestra la evolución de diversos indicadores chilenos desde el año 90 hasta el 2017. Aquí lo que estaba utilizando son los datos de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, la CACEN, y lo que hice ahí fue bien sencillo, decir, si el año reescalar los índices, si el año 1990 el nivel era 100, ¿ah? Partimos de esta base, entonces, por ejemplo, en términos de PIB per cápita, hoy día estamos en el orden de 250. ¿Qué significa eso? Significa que en 30 años hemos aumentado el PIB per cápita en 2,5 veces. Eso es un aumento impresionante para estándares internacionales. Junto con ello, la pobreza por ingresos también se ha reducido de manera drástica. El mismo ejercicio hizo la línea roja en la parte más abajo de la lámina. Si hubiéramos partido con 100 personas en situación de pobreza, perdón, en el país el año 1990, hoy día tendríamos un poquitito más de 11 personas en esa situación. Y el Gini, este coeficiente que mide este indicador habitual utilizado para medir la desigualdad en los países, también ha retrocedido, más lento, pero de verdad este es un coeficiente que es muy difícil de mover. Internacionalmente hay pocas experiencias. Yo diría que Brasil en las últimas décadas ha hecho cambios importantes, Chile también, y es algo importante de destacar. Entonces quiero mostrarles el contexto. Este es el contexto de cambios en el bienestar material e incluso en algunos niveles de desigualdad que ha experimentado el país en las últimas 3 décadas. De verdad estos números son bien impresionantes y no podemos dejar de reconocerlos. Sin embargo, si soy capaz de cambiar la lámina, aún así, con este contexto de aumento del bienestar, por lo menos en todo lo que tiene que ver con mediciones materiales, hay una incomodidad, por decirlo de manera bien suave, en el país con respecto a nuestras relaciones sociales, con respecto a la manera en que organizamos nuestra política social, en la manera en que nos relacionamos. Esta foto es de octubre del 2019. La pregunta que nos hacemos, ¿cómo es este país con tan buenos indicadores en términos de crecimiento, en términos de reducción de la pobreza e incluso en el Gini, es capaz de movilizar a la gran parte de la ciudadanía en términos de pensar en que necesitamos un nuevo país? Y yo creo que una buena parte tiene que ver justamente con la desigualdad, con este tema que nos convoca hoy día. Esto es en términos bien gruesos, lo que quisiera hablar hoy día. Espero que tengamos suficiente tiempo. La verdad que la ambición por decir muchas cosas aquí es muy grande. Voy a tratar de ser sucinta. Voy a partir por indicadores de desigualdad material y de oportunidades. Luego quiero detenerme un poquitito más largo en todo lo que tenga que ver con la vivencia subjetiva de la desigualdad, todo lo que nos cuesta medir y que no es tan evidente. Quisiera luego pasar al rol de la política social. Yo creo que la política social en Chile está organizada de una manera que no colabora mucho justamente en lograr esta problemática, en avanzar, y sobre todo lo que tiene que ver con la dimensión subjetiva de la desigualdad. Luego estamos en pandemia, estamos en las circunstancias bien anómalas, estamos aquí reunidos en línea y no físicamente, y eso también va a tener implicancias para adelante, pero también tiene implicancias para cómo lo hacemos hoy día. Y finalmente cerrar con algunos comentarios para luego abrir a la conversación. Entonces quiero partir con estos indicadores. Yo creo que probablemente ustedes conocen mucho de esto, pero creo que también es importante pensar en el contexto.
Partamos entonces con este Gini. No sé si todos conocen el concepto del Gini. Gini es un señor italiano que creó esta medición, que lo que intenta es medir cuán equitativa es la distribución de algo, en este caso los ingresos, en una sociedad. Un Gini de 0 significa que todas las personas en esta sociedad tienen exactamente los mismos ingresos. Un Gini de 1 es una sociedad en que una persona se lo lleva todo. El 100% de los ingresos que se producen en el país están concentrados en la mano de una sola persona. Y todos los números entre medio entonces están indicando ciertos grados de desigualdad. Mientras más cercano a 0 es una sociedad más igualitaria, más equitativa. Un número más cercano a 1 se está alejando de esa igualdad. Les voy a mostrar aquí números para Chile y para la OECD. Entramos a la OECD el año 2010 y estamos en permanente comparación. El primer conjunto de números que les muestro ahí son lo que se conoce como el Gini de mercado. Cómo es la distribución de los recursos que hace el mercado, cómo remuneran las empresas a sus trabajadores, cuánto ganan las personas que son dueñas del capital. ¿Y qué resulta de eso sin todavía incorporar la intervención del Estado? Y lo que quiero mostrarles esto es que Chile, en esos términos, tiene un Gini de 0,5, o sea, no es un buen número para estándares internacionales, pero que la OECD en promedio tiene un número muy parecido, 0,47. Hay, hay alguna distribución, hay heterogeneidad, los países no son iguales, pero el Gini va en la OECD desde 0,38 en Eslovaquia a 0,54 en Irlanda. Y el mensaje que quiero darles es que si uno mira solo lo que hace el mercado chileno no es tan distinto del mercado de la OECD. Una diferencia muy grande es cuando incorporamos lo que hace el Estado a través de transferencias y impuestos. Y esos son los números que siguen en la segunda parte del panel. Chile baja su Gini de 0,5 a 0,46 cuando consideramos los impuestos, que en principio también deben redistribuir, en el caso de Chile no lo hacen, son prácticamente neutros, un poquitito regresivo, y las transferencias que hace el Estado de las personas. Y fíjense cómo la OECD reduce su Gini de 0,47 a 0,32, en cambio, Chile solo lo reduce de 0,5 a 0,46. Acá hay un espacio de políticas que no hemos utilizado en términos de la desigualdad material. Eslovaquia sigue estando en la parte de abajo de la distribución, los más equitativos. En cambio, nosotros, Chile, pasa a ser los menos equitativos cuando uno incorpora la vivencia de las personas. La vivencia de las personas es el mercado más las transferencias y menos los impuestos que paga el Estado. Por último, quiero detenerme en algo que no se sabe mucho, que observamos poco, que es la problemática que tiene medir el Gini y la distribución del ingreso a través de las encuestas de hogares. En el caso de Chile se hace a través de la CACEN. Y una de las problemáticas que tienen, que es común a todos los países del mundo, es que en general las personas de más altos ingresos no alcanzan a ser encuestadas, por muchos motivos, son pocos, y cuando uno hace una encuesta en un muestreo, los grupos más pequeños no suelen aparecer en el muestreo. Segundo, porque no abren la puerta. Es muy difícil en general, mucha gente no quiere abrir la puerta, pero en general las personas de mayores ingresos tienden a ser más reacias a contestar esta encuesta. Y por último, porque tampoco, una vez que abren la encuesta, tampoco alcanzan a revelar todos sus ingresos. El Banco Mundial en el año 2015 hizo el esfuerzo de tomar los datos de impuestos internos y juntarlos con los datos de la CACEN para agregar esos hogares faltantes. Y cuando miramos el Gini, que vuelven a calcular ellos, pensando solamente en las utilidades distribuidas, aquí lo que están quedando fuera básicamente son los empresarios, en que no se cuentan las utilidades que se distribuyen y que llegan a sus hogares, a sus bolsillos, el Gini sube en Chile de 0,5 a 0,59. Y si uno agrega a eso las utilidades que están retenidas en las empresas, que no aún han repartido, el Gini en Chile sube de 0,5 a 0,68. ¿De dónde viene esa problemática? Viene de una alta concentración de los ingresos en los grupos de mayor riqueza. Acuérdense que el Gini de mercado era muy parecido a los países de la OECD, pero no lo es la concentración de la riqueza. Usando estos mismos datos de impuestos internos, en Chile el 10% más rico, eso es la barra roja, se lleva un 55% de los ingresos. La barra gris es el 1% más rico y en Chile se lleva el 24%. Ningún otro país de la OECD para los cuales tenemos datos comparables está en esa circunstancia. Tenemos un Gini de mercado parecido, pero tenemos la parte más arriba de la distribución que no solemos ver porque las encuestas de hogares no las alcanzan a medir con una alta concentración de los ingresos.
Cuando hablamos de distribución de las oportunidades, también es más difícil de medir. Aquí les muestro rápidamente, yo sé que ustedes hablaron de esto ayer, así que no me voy a detener acá, pero desde hace unos pocos años en Chile tenemos esta posibilidad de medir la pobreza multidimensional, entendiendo que estar en una situación de pobreza no es solo no tener, sino es que también es las posibilidades de no poder ser y no poder hacer lo que uno tiene las capacidades y desarrollarse. Y como ven, en promedio, bueno, en Chile el de orden del 21% de los hogares está en pobreza multidimensional y en algunas áreas es muy importante esos rezagos en seguridad social. Un 30,7% de los hogares tiene al menos una persona que está trabajando y no tiene protección. No tiene protección ante el desempleo, que hoy día es tan importante, no tiene protección para sus pensiones, hoy día no puede retirar el 10% porque no tiene su 10%. Lo mismo las condiciones de habitabilidad, hacinamiento en los hogares, también tan importante en la pandemia, y los rezagos en la escolaridad, por darles algunos ejemplos. Voy a pasar rápidamente, más allá de estos indicadores de lo que tiene que ver con la materialidad y las oportunidades, a algo que es más nuevo y que estamos aprendiendo a mirar, que es la vivencia subjetiva de la desigualdad y que probablemente ustedes saben más, pero necesitamos empezar a tomar más en serio todo esto. Y lo voy a describir como maltrato y malestar. En Chile persiste unas brechas de trato que guardan relación sobre todo con la situación social, con una especie de ordenamiento social. Quiero decir que Chile es clasista y quiero decir que Chile es machista, ¿ah? En particular. Aquí déjeme darle dos números. Una encuesta que hizo el BID con Espacio Público y la IDRC de Canadá en 2018 a jóvenes entre 15 y 24 años de edad. El 36% de los jóvenes en la encuesta dijo haber sido discriminado, haber vivido una experiencia reciente de discriminación, y ellas se deben al aspecto físico, la manera que otros los ven y asumen lo que son por el aspecto físico, el origen socioeconómico, el género y lugar de residencia. El PNUD hizo esto mismo con adultos. El 41% dice experimentar de manera permanente, constante malos tratos, por los mismos motivos, por la posición social, la clase social, el género, el lugar donde viven, la vestimenta, que son las mismas respuestas que están haciendo los jóvenes, en que hay una prejuicios y un maltrato asociado a lo que se asume de dónde uno viene, cuál es esta posición social que uno tiene. El PNUD también preguntó dónde uno vive eso, en el trabajo, en la calle, en el transporte y en los servicios públicos. Y el Estado está maltratando a las personas. La experiencia de maltrato se vive en los servicios públicos y por eso les pongo abajo la experiencia de salud, porque es donde más las personas se quejan en Chile respecto de esta desigualdad. Las personas en Chile esperan en promedio 412 días para ser atendidos en una consulta de especialidad no GES. En la mediana son 280 días, o sea, la mitad de las personas espera más de 280 días para poder ser atendido. Y cuando se trata de una intervención quirúrgica, son 479 días en promedio y 391 días en la mediana. Las personas esperan, la mitad de las personas esperan más de 391 días para poder ser atendido en salud. Eso es maltrato, el maltrato que hace el Estado hacia los propios ciudadanos. Y quiero agregar esta estadística: alrededor de 20.000 personas mueren al año esperando una cirugía. Y es bien interesante porque hoy día hemos puesto un esfuerzo inmenso con unos costos altísimos, unos costos económicos, sociales, eh, a las personas, a imponerles quedarse en su casa para poder salvar vidas, para que no sobrepasemos la capacidad del sistema de salud, para que no mueran personas, pero permanentemente están muriendo 20.000 personas al año porque no somos capaces de atenderlos. Los invito a leer un libro que sacó el PNUD en el año 2017 que se llama Desiguales, en que de verdad tiene una mirada muy larga y detallada sobre los distintos aspectos de la desigualdad que nos cruza. Yo aquí estoy haciendo un mini resumen de lo que hemos aprendido sobre la base de este y muchos otros trabajos. Lo primero es esta sensación de vulnerabilidad, de las personas se esfuerzan, pero ese esfuerzo no necesariamente es bien recompensado.
Una madre se levanta temprano en la mañana, le hace desayuno a los hijos, los deja los almuerzos hechos, los lleva al colegio, se sube a la micro, cruza una hora y media la ciudad para trabajar al otro lado de la ciudad por un salario que no es muy alto y por un empleo que no es muy, muchas veces no es formal, muchas veces tampoco es seguro, para volver a tomarse la micro, llegar a la casa, preocuparse de las tareas escolares, ordenar, limpiar, lavar y hacer todas esas cosas. Y al final del día no estoy seguro de que voy a poder tener una pensión, cotizo todos los meses, tal como dice, todas las veces que tengo un empleo estoy cotizando, todas las veces que tengo la posibilidad estoy poniendo mis ahorros aparte y aún así sigo en estas circunstancias. Uno entiende por qué la gente no quiere elevar la edad de jubilación, no quiere seguir trabajando en estas condiciones. Y estas desventajas tienden a acumularse en las mismas personas. Son las mismas personas que viven en un barrio con pocas oportunidades, que tienen que tomar la micro, que tienen estos empleos que son precarios, cuyos hijos van a una escuela que no tienen la infraestructura muchas veces que tienen otras. Es la sensación de no poder, aun por mucho que tú te esfuerces, de no poder vivir la vida que otros sí viven en el país. A ello se suma una sensación de injusticia e impunidad. Hemos observado cuántos casos estoy pensando en el mundo privado, si quieren, uso de información privilegiada, colusión, financiamiento irregular de la política, que no han sido, que da la sensación de que han permanecido impunes. Que lo que observamos entonces, una profunda desconfianza de la ciudadanía hacia nuestras instituciones, que por mucho que les digan que si se esfuerzan van a poder hacer muchas cosas, en realidad eso no es muy cierto, y por cierto también entre nosotros mismos. Quisiera detenerme en cómo la política social no está colaborando mucho, que se puede hacer más en estos términos, sobre todo lo que tenga que ver con lo que acabo de detenerme, la evidencia subjetiva de la desigualdad. Y esto es lo que yo llamo la política social a la chilena. La política social en Chile está altamente focalizada, si bien hay algunos programas que se han ido extendiendo, la gratuidad en la educación superior, el programa Auge, pero en general está focalizada en ciertos grupos, de manera que muchas veces no se comprende, un vecino sí obtiene un beneficio, el vecino al lado no lo obtiene, se le pone condiciones. Tiene que ser formal, tiene que llevar a los hijos a la escuela, tiene que llevar a los hijos a vacunarse, los niños tienen que tener buenas notas, y solo con esas condiciones uno tiene acceso a los programas sociales. Todo lo que tenga que ver con seguridad social está muy fuertemente asociado al esfuerzo individual, cuentas individuales para el ahorro para la pensión, cuentas individuales para el ahorro para el seguro de desempleo, y en algo que no me voy a detener, pero que también es importante, en que muchos de estos servicios sociales tienen una previsión mixta, más que privada, pero con un componente privado mucho más grande que en otros países. ¿De dónde viene esta idea creo yo, esta es una interpretación y puede que no sea cierta, pero así lo veo yo, de esta idea de que venimos de que tenemos que poner incentivos, de que tenemos que motivar a la gente a ahorrar, a llevar a sus niños al colegio, al control de salud, que los niños se esfuercen, que tengan buenas notas, a la manera en que los chilenos entendemos la pobreza? Esta es la encuesta CEP del año 2015, finales de 2015, que le preguntan a las personas cuáles son las dos causas más frecuentes de la pobreza. Estos números suman 200 porque son dos causas, la primera y la segunda. Las más altas son las que están ahí arriba, la falta de educación, la flojera y la falta de iniciativa, luego están las pocas oportunidades de empleo, después siguen los vicios y el alcoholismo. Si uno suma la primera, la segunda y la cuarta, eso suma más del 50% de las personas, suma más de 100, dado que son dos causas, las personas están asociando la pobreza con flojera, con dificultad para tomar buenas decisiones. La falta de educación es eso, como no estás educado, no entiendes lo que tienes que hacer. Y si uno mira la parte de abajo, esta distribución, abajo está porque los padres también eran pobres, 5 puntos de 200. La mala suerte, 2 puntos de 200. Ignoramos el contexto en que las personas desarrollan su vida al día a día. Entonces, esta idea bien instalada de que las personas que viven en situación de pobreza viven en esta situación porque no son capaces, porque no toman buenas decisiones, porque no entienden, porque hay que empujarlos, entonces, ¿qué es lo que hace la política social? Le pone incentivos. Le pone incentivos, déjenme darles el ejemplo, mi ejemplo favorito. El bono por logro escolar, que es parte del ingreso ético familiar,
a los niños que están en el 30, si no me equivoco, por ciento inferior del registro social de hogares. Si están en la parte, si tienen buenas notas, si están en el 30% superior de las notas de su cohorte, de su curso, del curso al lado en su colegio, entonces la familia recibe un bono de unos 60.000 pesos. ¿Qué significa eso? Significa que estoy motivando a los niños que estudien, que trabajen, se saquen buenas notas para que puedan colaborar con las finanzas de la familia. ¿Pero qué significa eso? Significa primero que estamos poniendo la carga del salir de la situación de pobreza en los niños. Segundo, estamos haciendo a los niños competir. Tienen que competir con sus compañeritos para poder tener estas buenas notas y poder colaborar con las finanzas de la familia. Tampoco entiende qué sucede con un niño que se esfuerza mucho, pero que vive en un ambiente de violencia familiar. Hoy día que no tiene conexión a Internet, o que viven hacinados, tienen la conexión a Internet, pero están unos encima del otro y es muy difícil concentrarse y estudiar. ¿Ese niño no tiene mérito? Eso es lo que, esos son los mensajes que da nuestra política social cuando solo mira los incentivos. No está comprendiendo bien el contexto de la vida de las personas y está asociando mérito y resultados con mérito y esfuerzo. Un niño que el que le acabo de escribir quizá tiene promedio 5, pero es muy meritorio porque a pesar de todas las condiciones, está haciendo todo lo que puede y está teniendo los mejores resultados posibles dadas sus condiciones, pero el Estado no le remunera porque considera que no tiene el mérito suficiente. ¿Qué consecuencias tiene? Esta política social como la hacemos tiene baja cobertura, porque las personas ojalá que fueran trabajadores dependientes formales, pero si no tienen la oportunidad de hacerlo, no lo pueden hacer. La seguridad es limitada porque la seguridad depende de este esfuerzo personal que hace uno en las cuentas individuales, que no tienen solidaridad. Entregamos también beneficios que tienen dudosa calidad, toda esta segregación que tenemos que hacer, ha hecho el Estado, primordialmente en términos de vivienda, por ejemplo, que construyó vivienda, hizo check, dijo, listo, estamos listos con los problemas de habitabilidad, pero la instaló en la vivienda social en barrios donde no necesariamente habían oportunidades para las personas. Entonces tenemos una desigualdad que es persistente, que va más allá de los ingresos. Las personas se esfuerzan y no tienen el espacio para poder salir adelante porque se están acumulando estas desventajas de contexto que están fuera del control de las personas en las mismas personas. ¿Y qué es lo que tenemos al final? Que en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones la política social es anticohesiva hacia los niños competir. No entrega a una comunidad, le entrega a unos sí y a otros no en la misma comunidad. ¿Ah? Y tenemos una problemática que, si recuerdan, venimos de pensar en la desigualdad de trato, en la vivencia subjetiva de la desigualdad. Bueno, acá hay una vivencia subjetiva a la que no le estamos poniendo atención cuando hacemos nuestra propia política social. Déjenme detenerme rápidamente en la pandemia, lo que estamos haciendo en la política social en la pandemia. Para contener los contagios, el Estado nos ha pedido que nos vayamos a cuarentena, que nos cerremos en nuestras casas, que los trabajadores no salgan a trabajar, que los niños, los jóvenes no vayan a sus escuelas, a sus lugares de estudio. Y para eso, en principio, el Estado lo que tiene que hacer es apoyar a las familias. Si no tienen ingresos, pero tienen que alimentarse, pagar su alojamiento, pagar la salud, la educación de sus niños, el Internet hoy día, estar conectados es tan importante, la luz, el agua, el gas, entonces tiene que poner recursos a la familia. El gobierno ha tenido dos planes fiscales, que son uno, se adiciona al otro, no es uno en vez del otro. Partió con un plan de fiscal de unos 17.000 millones de dólares y luego del acuerdo del mediados de junio se agregaron 12.000 millones para los próximos años. ¿Cuánto se ha asignado de esos 29.000 millones de dólares a las familias? 3,7 mil millones. Si uno suma lo que se entregó en el bono COVID, con el IFE en todas sus etapas, honorarios, la clase media que aún no se legisla y se le ha entregado a municipios, es cuanto un 13% aproximadamente de los recursos. No estamos apoyando a las familias y la estamos apoyando con recursos nuevamente focalizados, con condiciones, que hayan caído tus ingresos, que tengas cierta formalidad, etcétera, por periodos cortos de tiempo, 2-3 meses, cuando esto va a durar hasta que tengamos una vacuna. Con mucho énfasis en préstamo, el Estado le presta fondos a los honorarios, le presta a la clase media y también a los trabajadores que están usando sus ahorros en la Ley de Protección del Empleo, sus ahorros del Seguro de Cesantía. La Ley de Protección del Empleo dice que los recursos que se usan del Fondo Solidario de parte del Estado, si es que llegan a usarse, tienen que ser devueltos al Estado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos un espacio nuevamente en que estamos replicando la política social que hacemos habitualmente en una circunstancia que es de emergencia.
Yo entiendo la valoración por promover el logro escolar, por promover la actividad económica formal, pero estamos en una circunstancia muy extrema. La gente no es informal porque quiere, hoy día simplemente porque no hay empleo. ¿Qué resulta eso? Simplemente son un par de gráficos, este es el próximo que se los pedí prestado a mis amigos de Espacio Público, que me imagino los han seguido en los medios. Lo que tienen el eje horizontal es el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en las distintas comunas de la región metropolitana. Y lo que tienen el eje vertical es una medición de cuánto se redujo la movilidad producto de la cuarentena. Lo que tienen arriba a la izquierda, Las Condes, Providencia, Vitacura, Santiago, La Reina y Ñuñoa, significa que la movilidad se redujo en un 60, en un 50%. La gente se quedó en su casa. Pero si uno se va moviendo a la derecha, al borde de la derecha están Los Pejos, Cerro Navia, La Pintana, San Ramón. La reducción de la movilidad fue mucho menor. Es más o menos razonable esperar que hay muchos motivos, la desconfianza hacia la autoridad, problemas de hacinamiento, pero también por falta de recursos. Las personas que viven al día a día, que pagan su alojamiento día al día, que pagan su alimento del día a día, no pueden encerrarse si no tienen apoyo del Estado. No tienen cómo comprar comida para una semana y estar tranquilos en su casa. Y eso también se ha notado, también viene de una estimación de Espacio Público, de cómo han sido los fallecimientos también en las comunas de la región metropolitana. Abajo nuevamente tienen el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional, y arriba tienen una medición de exceso de fallecidos desde que tienen 70 o más años de edad asignados al COVID. ¿Cuántas personas están muriendo? En general, mueren más personas con más probabilidad en lugares donde hay menos recursos, pero esto es en adición a lo normal. Esto está medido por sobre lo que sucedió en promedio entre el 2016 y el 2019. Y aquí claramente nuevamente hay una tendencia. Aquí nuevamente se notan nuestras profundas desigualdades y esto es bastante estructural. Para terminar, ya creo que ya pasé de largo mi media hora, entonces quiero volver a las dos preguntas iniciales. Cuando hablamos de desigualdad, ¿a qué nos referimos y por dónde empezamos? ¿A qué nos referimos en el caso de Chile? Son desventajas que se acumulan en las mismas personas y por motivos que están completamente fuera de su control. En esa tabla de la encuesta del CEP, mala suerte donde nací, mala suerte donde me tocó, la familia que tuve, el barrio donde viví, el barrio donde crecí, eso está completamente fuera del control de las personas. Y eso se va acumulando a lo largo de la vida y es entonces una sensación de que tenemos un discurso del mérito, pero que las personas viven muchos en circunstancias que no necesariamente se las merecen. Segundo, que la desigualdad, algo que no hablé a lo largo de esta presentación, es que la desigualdad tiene muchas caras. Mujeres. A mujeres es algo sistemático. Somos más de la mitad de la población del país y las mujeres están en plena desventaja en donde ustedes miren, en cualquier medición que hagan, objetiva, subjetiva, oportunidades, espacio de liderazgo, las mujeres están en desventaja. Las minorías sexuales en todas sus dimensiones, los migrantes, los pueblos originarios, los jóvenes que despectivamente llamamos ninis, que no estudian ni trabajo, pero en general son jóvenes que están excluidos de la educación y del desempleo. Y evidentemente los territorios y las localidades, las distintas comunidades. Y por último, esta desigualdad a que nos referimos al componente subjetivo de la desigualdad, a esa sensación de injusticia, de impunidad, de esfuerzo que no es bien recompensado. Y sobre todo una relación con el Estado que no asegura igual dignidad a las personas. ¿Por dónde empezamos? Hoy día tenemos que empezar con la pandemia. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por no replicar estos malos modos de nuestra política social que les describí hace un rato atrás en la pandemia. Y para eso necesitamos muchas voces que hagan el Estado. El Estado es el gobierno, el Estado es el Congreso, el Estado somos nosotros con nuestros hábitos, muchas voces que hagan ver esto. Y yo he visto muchas voces. Los alcaldes y las alcaldesas han sido líderes muy importantes porque ven en el territorio lo que el política central no alcanza a ver. Los gremios, el colegio médico, por darles un ejemplo, los valientes que han sido, los empujadores que han sido, los centros de estudio, que han seguido los indicadores, la trazabilidad, si estamos siendo suficientemente transparentes o no, las organizaciones de la sociedad civil, en las universidades, los rectores, lo hemos visto mucho. Me perdonan la crítica,
Quizá una crítica infundada y fuera de lugar. Y me dicen después si esto es injusto, pero yo creo, a mí me gustaría ver mucho más a la iglesia en esto. Empujando, hay que empujar el sistema político para que no cometamos los mismos errores hoy día, porque las secuelas van a ser largas, de violencia intrafamiliar. O sea, necesitamos salir súper rápido de esto luego de la cuarentena, porque todas esas otras desigualdades, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, los niños que desertan, las mamás que se tienen que quedar en la casa porque no hay escuelas y no pueden salir a trabajar, van a multiplicar nuestras desigualdades en adelante si no hacemos las cosas mejor hoy día. Y para adelante creo que necesitamos pensar en un nuevo acuerdo social. Yo creo que este plebiscito y toda esta posibilidad de una discusión y un nuevo diálogo de la nueva constitución es una luz de esperanza para el país en estos términos, que podamos buscar una mejor distribución del poder político y económico, y también al mismo tiempo acompañar con una agenda potente de probidad tanto en el sector público como privado, porque necesitamos superar nuestras desconfianzas profundas, que en parte vienen de esto que unos se esfuerzan mucho y otros pueden hacer básicamente lo que quieren sin tener que responderle a la ciudadanía. Necesitamos hoy día empezar a crear un crecimiento robusto, inclusivo, sostenible. Yo escucho todo lo que sucede con la reactivación y la reactivación es masculina. Vamos a tener inversión pública, vamos a hacer depreciación instantánea para las empresas. Eso es puentes, caminos, agua potable rural, todo valioso, alcantarillado, etcétera, pero eso es trabajo para hombres. ¿Dónde están las mujeres en esto? Y si los hijos no van al colegio, ¿quién sabe quién en la casa? Las mujeres. No estamos viendo esas cosas. Tenemos que reparar nuestra política social. Yo estoy bastante convencida que la política social no está colaborando en hacer el país más cohesivo y tenemos que tener mucha más solidaridad en nuestro sistema de protección social y no basarnos solamente en cuentas individuales. Y por último, necesitamos un Estado mucho más involucrado. Tenemos un Estado que ha delegado mucho, ha delegado mucho no solamente en el sector privado en términos de manejo de cuentas, el sistema de salud, sino que mucho no se ha involucrado, han dejado a las personas, como dicen, como decimos en Chile, rascarse con sus propias uñas, que esto es una tarea individual, una tarea de tu familia, no es una tarea de la comunidad, no es un espacio amplio donde todos debiésemos trabajar juntos. Un Estado que asegure igual dignidad, déjenme recordarles la problemática de salud y que asuma finalmente de manera más eficaz la responsabilidad del bienestar común. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea, por esta presentación. Ahora queremos abrir un espacio para las preguntas. Hay más de 600 personas conectadas a través de Zoom y también de nuestras plataformas Facebook y YouTube. Y nos llega una primera pregunta. Dice, si queremos redistribuir vía impuestos, ¿cómo podemos lograrlo con cierta eficacia con una estructura tributaria donde casi la mitad de la recaudación es el IVA? ¿Es viable políticamente extender el número de contribuyentes vía impuesto a la renta? Es una gran pregunta, es una de las preguntas del día. Nosotros tenemos, como bien dice la persona que hizo la pregunta, un sistema de impuestos que es levemente regresivo. Cuando uno toma el conjunto de fondos fiscales y uno se pregunta de dónde vienen, quiénes contribuyen, entre un 40 y un 50%, dependiendo del precio del cobre del minuto, los recursos fiscales provienen del IVA. Y el IVA es un impuesto que es regresivo, proporcionalmente afecta más a las personas de menos recursos que a las personas más recursos, porque si tú tienes pocos ingresos y gastas todo lo que tienes, entonces hay un 19% de ese ingreso que se fue directamente al Estado a través de tu gasto. Pero si tú ahorras, tienes muchos recursos, no gastas todos tus ingresos y por lo tanto, como proporción de tus ingresos, ese 19% del IVA no es completo. Eso es una anomalía a nosotros que nos gusta compararnos con la OCDE, aunque a veces pienso que nos metimos a la OCDE para que nos hicieran bullying, porque siempre estamos como en la cola de abajo de todas las problemáticas. Esta también es una. Y por eso tenemos que cambiar la estructura de impuestos. Y eso pasa crucialmente no por impuestos a las empresas, el impuesto a la empresa en Chile es alto, es el impuesto a la renta de las personas donde nosotros tenemos esta anomalía. Y ahí hay dos discusiones, y yo estoy del lado de una de las dos discusiones. Una es que poca gente paga impuestos a la renta. En el país alrededor de, depende del año, pero entre el 80-85% de las personas que generan ingresos no pagan impuestos, están exentos, y que habría que reducir esa exención, hacer que más gente pague. A mí me problema eso, y en otros países pagan más en términos de ingresos medianos, en otros países hay más gente proporcionalmente. A mí me problema eso porque
En general, como ya les mostré, la distribución del ingreso no es muy equitativa. Las personas que están ahí en ese borde de entrar a pagar son personas que tienen relativamente bajos ingresos y que además deben pagar muchas cosas que los estados dan en otros lados. Tienen que pagar salud, tienen que pagar escuelas. Esto de pagar las escuelas es una anomalía internacional de las escuelas que son con financiamiento público, que los padres también pongan recursos. Eso se va a acabar con la ley de inclusión. Yo creo que hay que ir por otro lado, o por lo menos hay que partir por otro lado, porque también hay que ser legítimo el sistema de impuestos. Nuestro sistema tributario tiene un conjunto de beneficios tributarios que permiten a las personas de más altos ingresos, a las rentas del capital, a los dueños de las empresas, descontar sus impuestos, que hoy día no tienen mucho sentido. Algunos que son más o menos obvios, la renta presunta, que sabemos que se mal utiliza, pero hay un montón de resquicios legales que hay que rescatar. Las personas, por el mismo trabajo del Banco Mundial que le mostré hace un rato atrás, mientras más rico eres, la proporción de tus ingresos que tú pagas como impuestos es más baja. No me acuerdo exactamente el número, pero era el 10% más rico paga un 15%, el 1% más rico paga un 12%, el 0,1% paga un 10%. O sea, paga lo mismo que un trabajador que gana 4 millones de pesos mensuales. No puede ser. Yo creo que hay que reparar eso primero. Andrea, ¿cuál sería una estrategia eficaz para recuperar la confianza con la institucionalidad? ¿Algún ejemplo de logro en el mundo? Oh, la respuesta, no sé, esa es la respuesta honesta. Tenemos algunos países que admiramos. Se puso de moda Nueva Zelanda, que es un país que uno piensa en términos, no sé, estamos todos mirando a su primera ministra que le conversa a los niños y que tiene una cosa así como muy cercana y muy abierta. Pero que uno piensa también en cómo han resuelto sus problemas con los pueblos originarios, que han hecho un esfuerzo importante y que no son tan distintos nosotros en muchas dimensiones. Que uno mira qué es lo que producen y exportan los neozelandeses. Yo aprendí esto hace poquito, pero eso me lo sé y me llama la atención. Exportan leche, exportan mantequilla, exportan carne, exportan frutas y verduras. No son sofisticados. No necesitan tener una cosa industrial sofisticada para poder tener el país que tenemos. Yo creo que nosotros debemos partir por un Estado que se mire a sí mismo. A mí me preocupa, y lo quise poner acá en la presentación, me preocupa importantemente la manera que hacemos política social. Una política social que no se alcanza a percibir cuál es el contexto en que las personas viven, que no alcanza a percibir los significados de los modos de focalización, el significado de tener a las personas esperando, el significado de la dificultad para poder reclamar, para poder acceder, a cuántas ventanillas tú tienes que ir, cuánto tiempo tienes que dedicarle, el significado de las condiciones. Es mejor no participo en esto porque no tengo cómo cumplir con esa condición y el Estado quizá va a pensar que yo soy flojo si yo no hago esto. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar en esas cosas. Y nosotros mismos, el maltrato. Yo creo que está tan arraigado, la posición social en este país importa tanto, nosotros tenemos todos de empezar a tener un poquitito más conciencia de la manera en que tenemos estos prejuicios tan arraigados sobre qué significa la vestimenta de otro, qué significa de dónde viene otro, qué significa dónde vive el otro. No tiene los significados que nosotros les asignamos la mayoría de las veces. Sí, Andrea, mira, nos llega una tercera pregunta y algo tocaste en tu exposición sobre esto. El tener un Estado que es subsidiario, que deja en manos de privados actividades estratégicas como salud, educación, entre otros, ¿genera que la brecha de desigualdad siga aumentando? Yo creo, no sé si la aumenta, pero la deja ahí instalada. Déjeme darles el ejemplo de educación, y que ya está empezando su reparación a través de la ley de inclusión hace poco tiempo. El pensamiento que hubo en los años 80 cuando se creó esto es que esto era un mercado. Esto hay que hacerlo funcionar como un mercado. ¿Qué significa un mercado? Que la idea es que haya competencia y la competencia genera mejor calidad y menores costos, vamos a ser mucho más eficientes en la provisión de este bien que se llama educación. ¿Y qué es lo que se espera entonces? Se espera que los padres escojan colegios y los empujen. Y si este colegio no es tan bueno para mi hijo, entonces yo tomo a mi hijo y lo cambio y busco otro y estoy en eso, como si fuera el mercado del detergente. Si no me gusta este detergente porque me dejó un hoyo en mi ropa, entonces el próximo mes, cuando se me acabe este, compro otro. Uno no puede, las escuelas no funcionan así.
Los papás de partida, no sé, los que tienen hijos acá, no sé si comparten esta experiencia, yo tengo 2 hijos, uno nunca sabe si están aprendiendo lo que tienen que aprender. Yo sé qué notas tienen, es esa, y pueden ser buenas notas, tienen 6, promedio 6. Pero ¿sabe lo que tiene que saber? ¿Es apropiado esto? ¿Dónde averiguo? ¿Cómo? El único minuto que muchos padres se enteran es cuando sus hijos dan la PSU. A ver cómo les fue en eso, que además es entrenable. Entonces, nunca sabemos cuál es la calidad, pero este sistema le ha depositado a los papás la responsabilidad de hacerse cargo de la calidad. Y tampoco uno no está cambiando a los niños de colegio todos los años, porque este colegio no me gusta. Eso tiene un costo para el niño muy grande, y además después cuando están adolescentes además no se quieren cambiar, por supuesto. Entonces hay un pensamiento de mercado detrás de estas ideas de la libertad de elegir. Ese es lo que hay detrás, y que está en nuestra Constitución. La libertad de elegir en salud está en la Constitución, que lo que hace es que no obtiene el resultado que quiere, tener mejores escuelas competitivas, porque no le puede dejar a esa señora que le describí hace un rato atrás, que se levantaba temprano y hacía todos los deberes de la casa y trabajaba entre medio, ¿en qué minuto va a ir a empujar al colegio? Hay un error conceptual muy grande en cómo imaginamos la vida diaria de las personas. Están hechos desde la élite, si esta es la realidad, una élite política, una élite técnica, que no alcanza a observar eso. Entonces, claro, que lo que terminan es que terminamos en escuelas segregadas, que era la pregunta original. Las escuelas escogen a los niños, no los papás a las escuelas. Las escuelas piden cosas, piden recursos, piden currículum, piden cosas, y van segregando. Las escuelas en Chile están más segregadas que los barrios. Dentro de un barrio hay mucho más segregación que lo que es propiamente tal en el barrio. Y puedes hacer este mismo ejemplo en salud, que es un ejemplo doloroso y evidente, pero también puedes hacer este ejemplo en capacitación, en cuántas cosas en el fondo que tenemos entregado a esta provisión privada, suponiendo que el mercado va a funcionar cuando las condiciones de vida de las personas son incompatibles con esa expectativa. Y con respecto al rol de la Iglesia, al final de tu presentación hiciste un emplazamiento, una invitación. Una persona nos pregunta, ¿cuál debería ser nuestro rol como Iglesia? ¿La Iglesia Católica ha contribuido de algún modo en la desigualdad? ¿Hay tratos de desigualdad entre los cristianos? ¿Y cómo podemos superar eso? Me da mucho pudor responder esa pregunta, lo digo honestamente. Bueno, hay una cosa evidente en la Iglesia, que se te cita en otro lado, supongo, pero es la relación con las mujeres. ¿Cuál es el rol que tienen las mujeres dentro de todo el liderazgo de la Iglesia? Eso es algo que requiere una reparación muy evidente. ¿Cuánto talento se están perdiendo por no tener a las mujeres ahí participando y teniendo los roles de verdad relevantes? Y luego, los cristianos o no cristianos, todos compartimos estos prejuicios, en nuestros prejuicios en la vida diaria. Yo veo, probablemente como en todo en la vida hay distintas iglesias, uno sabe que están participando en las ollas comunes, que están haciendo muchos esfuerzos en los distintos territorios, conocen a la gente mucho mejor que lo que conoce el Estado central. Yo hice ese emplazamiento medio patúo hace un rato atrás, pero creo que también ustedes son una voz importante, que de alguna manera pudiese notarse más. Había un esfuerzo grande en las mesas sociales, la mesa COVID, las organizaciones de la sociedad civil. Estamos en unas circunstancias extremas que requieren de hacer mejor las cosas. Yo creo que no lo hemos hecho lo suficientemente bien. A mí me preocupa esta insistencia en hablar de la reactivación, de que no podemos hablar de reactivación todavía. Mientras no haya vacuna, no sacamos nada con ir a hacer unos tremendos planes de empleo y cosas que no van a funcionar. Preocupémonos de ahora, preocupémonos del bienestar de ahora y aprovechemos estas circunstancias para pensar en estas vivencias del maltrato, esta vivencia subjetiva de la desigualdad. Tenemos a la gente esperando el IFE, que si tiene que subir el papel, si no, haciendo la cola. Hoy día están haciendo la gente la cola en la FP. ¿Por qué dejamos que esas cosas sucedan? Nos preguntan también por el cambio a la Constitución. ¿Qué importancia tendría un cambio en la Constitución para que efectivamente exista un Estado con un énfasis en seguridad social? ¿Qué tipo de participación ciudadana requiere un país con un foco social? Bueno, eso es otra cosa que vamos a hacer todos, la invitación a participar. Votar rechazo, votar aprueba en el plebiscito son igualmente válidos, pero debiésemos asegurarnos de que haya mucha participación en este plebiscito,
y para eso también hay que asegurar las condiciones sanitarias, por cierto, y mucha participación yo estoy asumiendo que va a ganar el apruebo, en los candidatos a la constituyente. Sería lindo ver voces independientes que pudiesen tomar un poquito de distancia. Sería precioso que hubiese gente de los distintos territorios, de todas estas distintas minorías, o a veces son mayoría en el caso de las mujeres, pero de estos grupos excluidos que pudiesen participar, porque yo creo que sí podemos conseguir un acuerdo en un mejor modo de relacionarnos. El Estado tiene que estar más presente, tiene que estar más presente porque si bien los constitucionalistas, yo no sé nada de constitución, dicen que el Estado no es subsidiario, que eso no dice en ninguna parte, sí todos estos elementos que tenemos de libertad de elegir, que limitan mucho el espacio para la solidaridad. Muchas veces se dice que la Constitución no afecta la vida diaria, yo creo que sí la afecta. La afecta en la manera en que organizamos de los seguros que damos, los pisos que damos, los umbrales. Los umbrales de igual dignidad están jugados ahí en la Constitución, que después se describen en otras leyes. Entonces, yo estoy optimista. ¿Sabes qué? Pienso, esto es bien personal, pienso que si no tuviéramos ese proceso aquí a la vuelta de la esquina, estaríamos en graves problemas en este país. Esto es como este es el espacio de optimismo y de una luz que tenemos para poder trabajar juntos, volver a conversar. Súper importante tener mucha participación, súper importante que esa asamblea sea lo más diversa posible, que no se nos olvide nadie, que no se olviden estas realidades. Quizás vamos a terminar con una constitución chiquitita, las reglas son más o menos eso, hay que tener al menos 2/3 de acuerdo, es bien exigente, pero yo creo que no vamos a mover en esa dirección. Yo creo, o sea, se ha vuelto tan evidente que necesitamos más solidaridad. Déjeme insistir, las 20.000 personas que mueren al año en el sistema de salud, que no nos importan el resto del tiempo, pareciera que no nos importan, no estoy exagerando, pero que hoy día nos importan tanto, que hemos impuesto todos estos costos gigantes. ¿Por qué eso no podemos hacerlo más evidente en esta nueva conversación? Sí, Andrea, algo ya has respondido sobre esto, pero una persona nos pregunta, ¿existe cierto consenso o claridad respecto del diagnóstico? Pero ¿por dónde empezamos? O sea, ¿qué hacemos con los adultos mayores, con los migrantes, con la población más vulnerable? ¿Por dónde avanzar? Sí, a ver, primero tenemos que empezar a verlos. A los adultos mayores los hemos infantilizado en esta pandemia, los tenemos encerrados, les decimos que pueden salir con este horario, a tal hora, no pueden hacer más que eso, más que caminar 2 cuadras. Yo creo que eso no es un trato dignificador de personas que son iguales a todos nosotros. Tenemos que visibilizar la Fundación para la Superación de la Pobreza. Decimos que nuestro trabajo, lo que hacemos es visibilizar, conectar, activar. Las personas tienen capacidades, no solamente tienen necesidades, estamos acostumbrados a mirar las necesidades, pero las personas tienen muchísimas capacidades. En este país hay mucho ingenio, miren los memes que andan dando vuelta. Hay mucho ingenio, hay mucha innovación, hay mucho espacio para hacer cosas adelante. Pero si no están conectados con las oportunidades, independiente que las dé, si las da el Estado o las del sector privado, no las vamos a activar. Y eso es lo que tenemos que hacer, visibilizar esas capacidades y enlazarlas con las oportunidades que sí existen en el país, pero que no están repartidas de manera equitativa, que no todas las alcanzan a observar, que pedimos cosas que nos imaginamos que son posibles de hacer, el bono por logro escolar, nos imaginamos que todos los niños pueden tener excelentes notas, pero se nos olvida en qué contexto está sucediendo eso. Yo creo que tenemos que partir por eso. Y yo quiero insistir que yo creo que es el Estado el que tiene que tomar la vara inicial. Aquí las organizaciones, la sociedad civil, la iglesia, las comunidades, etcétera, también hacen su parte, por cierto, pero el Estado tiene que comprender mejor la vida de las personas para quienes hace todas estas prestaciones. Andrea, nos queda espacio para una última pregunta. Queremos agradecer el entusiasmo de quienes están siguiendo la transmisión por Zoom o a través de las redes sociales. Y nos preguntan si efectivamente existe o si ves tú voluntad política y de todos los sectores para avanzar en acuerdos. Pareciera ser que el clima, el diálogo está muy crispado. Si existe realmente esta voluntad para avanzar.
Sí. A ver, yo tengo dos interpretaciones de eso. Una es que nuestros políticos sí son capaces de ponerse de acuerdo, pero son capaces de ponerse de acuerdo cuando estamos al borde del abismo. El acuerdo del 15 de noviembre para una nueva constitución es eso. Y también uno puede leer el acuerdo de mediados de junio para el financiamiento de todas estas medidas. Y que todas las otras cosas no se ponen de acuerdo porque en realidad no es el fin del mundo. Me gustaría pensar que el fin del mundo también es las pensiones, que pudieran ponerse de acuerdo. Por otro lado, veo grandes acuerdos. Este enojo con el 10%, que el retiro del 10%, eso fue un gran acuerdo. 2/3 del Congreso o más votó a favor. Entonces, eso es un acuerdo. Creo que estamos escogiendo en la discusión política, hay los acuerdos que nos gustan y los acuerdos que no nos gustan. Entonces, es como que está la sensación de que hay mucho menos acuerdos de los que efectivamente hay. Hay que hacer esfuerzo, hay que cambiar el tono, hay que avanzar. Yo creo que sí estamos próximos a un cambio en el sistema de pensiones, que ha habido avances y que no vamos tan lejos. No sé, había una noticia hoy día en los medios con una descripción razonablemente detallada de una propuesta de la oposición que no estaba tan lejos de lo que estaba sugiriendo el gobierno. Entonces, lo que quiero decir es que acá hay más acuerdos de los que nosotros tal vez queremos creer. Algunos son más notorios porque son circunstancias extremas, mediados de noviembre, pero eso es lo que nos da espacio para avanzar. Es el tono quizá lo que nos confunde. Hablamos tan de manera... La polarización en las formas es muy grande, pero si uno mira el fondo, ¿qué pasó con el 10%? Había dos artículos. Un artículo que decía se retira el 10% y el otro artículo decía se reforma el sistema de pensiones o crear un fondo permanente. Aprobaron el primero porque están atendiendo la emergencia y no aprobaron el segundo porque están conversando sobre pensiones en otro lado. También es una manera de mirar esto y que no habría populismo detrás de eso si uno lo mira con ese espacio. Quiero ser más optimista respecto de la capacidad, a pesar de la profunda desconfianza de la ciudadanía, de las capacidades de nuestro sistema político de llegar a acuerdos. Sí, Andrea, mira, nos llegó otra pregunta. Nos señalan, la situación que estamos viviendo en la actualidad confirma el temor generalizado de que pasada la pandemia podría venir un nuevo estallido social, quizás un poco más complejo que el que ya vivimos en octubre pasado. ¿Se ve posible contenerlo? ¿Podríamos prevenir este estallido social quizás actuando antes? ¿Cómo ves tú lo que se viene ahora post pandemia? Sí, bueno, esto es algo que quedó ahí dando botes, si lo quieres decir. Está la vivencia, sigue estando la vivencia de las personas. Y por cierto, no es un riesgo, yo creo que es algo que es muy probable que suceda. Creo que podemos hacer mejor las políticas hoy día, que las personas se sepan atendidas, se sepan escuchadas por el Estado, se sepan tratadas con dignidad en este tiempo en que el Estado le está pidiendo algo muy extremo: quedarse en su casa, no trabajar, no tener ingresos, no mandar a sus hijos al colegio, estar encerrado en una casa que viven 3 familias en pocos metros cuadrados. El Estado está pidiendo mucho, tiene que pedirlo de una manera acorde. Y si no hacemos eso hoy día, claro, no me extrañaría en el fondo que a la salida de esto pudiésemos ver más violencia, que fue lo que hemos visto. Pero la otra cosa que tenemos que hacer es que todos hacemos llamados a condenar la violencia, pero hacemos poco en reflexión sobre dónde viene, cómo contenerla. ¿Por qué los jóvenes que observamos en esta circunstancia sienten que tiene tan poco que perder? ¿Nos hemos preguntado eso? No sacamos nada con ir a condenar sin hacer nada de eso al mismo tiempo. Entonces, el trato que les demos a las familias hoy día van a ser central para eso después. Yo creo que va a venir igual, porque tenemos que empezar a hacer un trabajo para reparar. Ojalá pudiéramos tener un nuevo sistema de pensiones luego que empiece a pagar mejores pensiones en enero del próximo año y hacerlo así de rápido y empezar a darle respuestas a esas demandas ciudadanas que esperan desde hace mucho tiempo. Sí, de la presentación igual hablaste respecto de la discriminación y de lo excluidos que se sentían los jóvenes. La Iglesia tiene un trabajo con los jóvenes. Desde ese punto de vista, ¿cuál es el desafío para la Iglesia y también para la sociedad en su conjunto con respecto a la juventud? Estamos un poco al debe,
como hablábamos anteriormente, con los migrantes, con los adultos mayores, pero con los jóvenes, que es fuerza nueva en el fondo, que debiéramos como poner también nuestra atención en ellos. Sí, nuestros jóvenes en esa misma encuesta de la que les hablé, la sensación de discriminación, es un trabajo que hicimos en Espacio Público que levantamos mucha información. Una encuesta preciosa, y además la hicimos en otros 7 países de América Latina al mismo tiempo, y el Caribe, Haití, qué sé yo. Y los jóvenes descubrimos que tienen muchas capacidades. Lo mismo que escribí hace un rato atrás. Los jóvenes tienen muchas habilidades socioemocionales en este país. Tienen aspiraciones altísimas. Cuando uno les pregunta, imagínense que no existe ninguna restricción en tu vida, que tienes recursos, que tu pareja te apoya, que tus papás te apoyan. ¿Hasta qué nivel de escolaridad quisieras llegar? Cerca del 90% te dice que quiere terminar la educación superior. Tienen aspiraciones altísimas. Cuando uno les pregunta, y además tienen altas expectativas, cuando uno les pregunta, bueno, y veamos la realidad es que hay problemas de recursos, que no siempre los papás o las parejas apoyan, ¿con qué probabilidad crees tú que vas a alcanzar ese nivel de educación que tú deseas? El 90% está convencido de que va a alcanzar ese nivel de educación. Entonces, no podemos frustrar esas expectativas. Tenemos que dejar de mirar a los jóvenes con prejuicio. Tenemos que dejar de hablar de los jóvenes ninis. También le preguntamos a los ninis qué hacían todo el día. No están echados en un sillón mirando el celular. Están cuidando niños, están haciendo el aseo, están buscando empleo, están trabajando en el negocio familiar. Casi el concepto de nini flojo, ocioso, no es la realidad. Entonces tenemos que abrir esos espacios y tenemos que empezar a mirarlos con ojos positivos. Los miramos mucho con ojos negativos y eso es parte de la problemática. Y ahora sí, ya para ir cerrando, Andrea, una última pregunta. ¿Cómo avanzar a una economía de la colaboración y no basada en la competencia? Bueno, yo ahí soy menos optimista. Yo tiendo a pensar que en nuestro país el mundo no va a cambiar de manera drástica después de esta pandemia, en términos de cómo nos organizamos. Por lo menos de cómo se organiza la economía. Yo sí veo que van a haber otras cosas, vamos a tener un Estado más solidario, vamos a tener un mejor sistema de salud, yo creo que por ahí que va a ser un paréntesis en algunas cosas y después vamos a ver lo que estábamos antes y no en esto otro. Sí, sin embargo, tenemos mucho espacio para hacer mucho más inclusiva esta economía. No me la imagino la economía súper verde, que quizás estoy siendo súper pesimista. Después en unos años, 10 años más, nos contamos de nuevo y vemos qué es lo que sucedió. No veo que vamos a organizar la economía de otra forma, pero sí podemos dar mucho más herramientas, podemos estar seguros de mucha más inclusión, podemos hacer mejor capacitación, de verdad, tener un sistema escolar mucho más equitativo. Hay muchas cosas más que podemos hacer para que todos se beneficien de eso, que eso es como parte de la problemática que yo veo. No tenemos toda la seguridad de que están todos preparados para beneficiarse del progreso. Y tenemos que, ese es el trabajo que yo creo que sí de verdad tenemos espacio para avanzar y que es realista pensar que lo podemos hacer, sobre todo con una discusión constitucional próxima. Bueno, Andrea, te agradecemos la participación, la lúcida y crítica presentación que has presentado, digamos, nos has ofrecido. Creo que necesitamos aporte de este estilo a la Iglesia y te agradecemos de verdad el que nos estimules a hacer una Iglesia más comprometida, más inclusiva también, y por supuesto, y sobre todo más fiel al Evangelio y a las opciones de Jesús. En eso estamos y estamos tratando de caminar hacia ese norte, ¿no?